Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido muy interesante. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN. Hoy tenemos el placer de tener en tiempo real a un amigo, pero más que un amigo, un analista político internacional que domina los temas internacionales a grosso modo, una persona estudiosa de los temas y hace en varios escenarios brillantes exposiciones de diversos temas, no enfocado en uno, sino diversos, y es el analista político internacional Juan Gravier. ¿Cómo estás, Juan de Dios? Muy buenos días, hermano. Un placer estar contigo. Ver a tu programa cada día creciendo y me da honor, me da satisfacción verte así, hermano, y que el pueblo dominicano te está siguiendo tanto aquí y a nivel internacional. Un placer estar en tu programa y que Dios siga bendiciendo Visión RDN. Muchas Sí, gracias. no, gracias a ti. Mira, para empezar con este tema, en la declaración de independencia de Israel tuvo lugar el 14 de mayo de 1948 en el Museo de Arte de Tel Aviv. Pero yo quiero hacerte una pregunta por lo siguiente, introduciendo, porque incluso tuvo esa declaración de independencia, fue muy importante porque estaba David Ben Gurión, que fue primer ministro de Israel en ese tiempo, y eh, se hizo una comitiva muy importante en ese tiempo, donde estuvo bajo un gran retrato de Theodor Herzl, que es fundador del sionismo moderno. Pero yo sé que el conflicto viene antes de la independencia. ¿Cómo comienza el conflicto de Israel-Palestina primero para luego caer al 48, al 67, a los años 80 y remontarlo ahora? Pero ¿cómo empieza donde digo el conflicto? Primero, muchas gracias, hermano, y que es sumamente importante lo que tú has tratado, y creo que para entrar en contexto cómo empieza en la región este conflicto, debemos de irnos, creo que durante el Imperio Romano, en el reinado de el señor Adriano. En el año 132 se dan conflictos entre el Imperio Romano en lo que se llamó Judea, que eran los judíos. Entonces, de ahí el emperador romano decide destruir a Israel, al reino de Transjordania, que es hoy lo que se llama el reino hashemita de Jordania. Entonces ahí vino y funda Palestina, y el nombre que recibe hoy los palestinos. Pero sin embargo, después del año 132, el Imperio Romano le da aquiescencia a los judíos y a los palestinos. Pero en esa región se quedó dominado por el Imperio Romano. Pero cuando los árabes conquistaron en el 636, ahí los árabes dominan esa región de Jordania. Y ahí viene el conflicto, porque los judíos fueron expatriados, fueron deportados y no estuvieron en su tierra. Sin embargo, ellos sí creyeron en la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que era la tierra prometida. Entonces, ya en el año 1896 nace lo que se llama el movimiento judíos, que es buscar la tierra prometida de los judíos que le había hecho Dios, que nace con el señor Theodor Herzl. Ahí nace en Hungría, que era origen húngaro, en Europa. Entonces ese sentimiento antisemita que había nacido en Europa también buscaba un lugar para los judíos. Sin embargo, esa región estaba dominada por los otomanos ya desde el año 1516. Usted sabe que el Imperio Otomano dominó tanto Irak, Siria, el Líbano y toda esa zona de Irán era dominado por el Imperio Otomano. De ahí, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, en el año 1916 se hace un acuerdo, el acuerdo, lo que se llamó el Tratado Sykes-Picot, entre los franceses y los ingleses. Entonces, el primer ministro Picot de Relaciones Exteriores y el señor Sykes de ministro de Relaciones Exteriores de los franceses. Ahí, ¿qué se habló y qué se acordó? Lo que se acordó es la repartición del Medio Oriente entre Francia y Reino Unido. ¿Cómo se da esa situación?
pero están en medio de la Primera Guerra Mundial. Pero esa repartición se hace si ellos ganan la guerra. Sin embargo, un año después, 1917, se da lo que se llama las declaraciones de Balfour. Balfour fue el ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro inglés en 1902 y en 1917 ministro de Relaciones Exteriores de los ingleses. En aquel momento, como primer ministro fungía el señor Sir John Davy, y planificaron y dijeron, bueno, nosotros le vamos a hacer una promesa a los judíos. Si nosotros ganamos la guerra, le reconocemos que le vamos a dar la región de Palestina. Entonces, así sucesivamente, el acuerdo se cumplió después del año 1919, que es después el Tratado de París. Ahí en el 1920, el Tratado de Sèvres se conquista y se pone, se ratifica el acuerdo, y cuando se ratifica ese acuerdo, entonces ahí nace lo que se llama el mandato inglés de Palestina y el mandato francés de Libia y del Líbano. Sin embargo, ahí nace la situación. Ahí entonces los judíos deciden poblar esa zona con acuerdo y con la comunidad internacional apoyado por los ingleses. Sin embargo, tú acabas de plantear algo sumamente importante, que era la Declaración de la Independencia que se proclamó el 14 de mayo de 1948 por David Ben Gurión, que es el padre fundador de la independencia de Israel. Pero hay que recordar que en 1947 se da la resolución de la ONU, la 181, que reconoce y que da lo que se llama la partición de dos estados, un estado judío y un estado árabe, un estado palestino dirigido por los árabes y un estado judío dirigido por los israelíes. Pero, sin embargo, había un problema. El problema estaba en el pequeño enclave de Jerusalén, que Jerusalén iba a ser administrada por la comunidad internacional. No iba a ser de ninguna de las partes. ¿Por qué? Porque Jerusalén, ahí conviven las distintas expresiones religiosas, tanto musulmanes, judíos y cristianos, porque ahí se encuentra la tercera mezquita más importante de la comunidad musulmana, que es la explanada de la mezquita, que es el Al-Aqsa, que fue fundada en el 639 después de Cristo por Omeya. Y eso es reconocido. Sí, la tercera más importante, pero la sí, correcto, la tercera. Pero la que tiene incidencia es esa. Sí, la tercera es más importante, pero es la que correcto. Tiene incidencia. Correcto, porque después las dos primeras, que son las que están en Arabia Saudita, que es la ciudad de donde nació y murió el profeta Mahoma, que es la Meca y la Medina. Hay que decir esto, que es sumamente importante, por eso que la comunidad internacional decide esa administración de las dos partes. Ahí se da la guerra, el primer conflicto entre la comunidad árabes contra los israelíes, porque no estaban de acuerdo con esa resolución. Hay que destacar que la comunidad árabe, con su hostilidad y su conflicto bélico, no quiso reconocer tanto a Israel y tampoco a la comunidad de Palestina de los dos estados. Se querían solamente un estado palestino. Por eso que Palestina ha quedado rezagado en el tiempo. Entonces, en 1948 se da la guerra entre Egipto, Siria y el mismo Palestina, en Jordania, Cisjordania. Y cuando se da esa guerra, sin embargo, la ganó Israel abrumadoramente, dirigido por el primer ministro David Ben Gurión. Y no obstante, más adelante, en 1956, el conflicto que hubo por el canal de Tirán, el estrecho de Eliá, que hizo Gamar Nasser, que era el puerto más importante de los judíos, de los israelíes, para la mercancía y sobre todo las negociaciones internacionales, y generó una guerra. Y esa guerra, ahí entonces tomaron la península de Sinaí y también clausuraron la frontera entre Egipto e Israel por vía de la Franja de Gaza. Ahí entonces, más adelante, en 1967, se da la famosa guerra de los 6 días. La guerra que enfrentó Israel tanto a Libia, al Líbano, a Siria, a Cisjordania y a Egipto, que dirigía la comunidad árabe en aquel momento, y fueron derrotados. Ahí Israel tomó la península de Sinaí, tomó la Franja de Gaza, tomó los altos del Golán, tomó a Cisjordania y tomó a Jerusalén. La guerra fue vencida por Israel, ganada por todos los lados. Y ahí entonces empiezan los conflictos tanto religiosos, culturales
y étnico. Ninguna de las comunidades, ninguna de las partes se reconocen, y de ahí entonces el primer ministro israelí en aquel momento, hay que reconocer en aquel momento que era Levi Eshkol, que no quiso la situación, que solamente quiso una situación de paz. Recordar que en aquel momento el ministro de Defensa era Moshe Dayan, que el gran general israelí que derrotó a los árabes. Y ahí en el día de Yom Kippur, 1973, se da otra guerra entre israelí y los palestinos. Y esa guerra fueron vencidas por los israelíes en ese día tan importante. Y recordar que el Yom Kippur, que es el día más importante de los judíos. Y de ahí se logró un acuerdo. Hay que reconocer que la comunidad internacional jugó un papel fundamental en la paz de Israel. No obstante, y por lo tanto hay que reconocer que Estados Unidos en 1977-78 se logró lo que se llama el Tratado de Camp David, el Acuerdo de Camp David. Ese tratado lo hizo el presidente Jimmy Carter, Menachem Begin y el presidente de Egipto, que en aquel momento era Anwar Sadat. Y a eso le costó la vida a Anwar Sadat en 1981, que fue asesinado por un extremista árabe islámico. Pero también fueron premios Nobel por ese acuerdo. ¿Y qué hace Egipto? Egipto se convierte en el primer país árabe que reconoce a Israel como país. Y también Israel se retira de la península de Sinaí. Pero cuando vemos esto, hay que reconocer que el primer país que tenía religión musulmán que reconoce a Israel como país que hizo una normalización de relaciones internacionales fue Turquía en 1952. De ahí hay que reconocer que Egipto, cuando sale del Canal y reconoce a Israel como país, ahí la comunidad internacional árabe se moviliza en contra de Egipto y Egipto sale de la Liga Árabe. Hay que reconocer esto, que cuando Egipto sale de la comunidad árabe y se dan lo que se llaman los encuentronazos, las manifestaciones en contra de Egipto, porque reconoce a Israel como Estado. Ahí, hermano, hay que decir algo sumamente importante, que después de esto, que hay que reconocer que a partir del 2020 hubo una gran manifestación a favor de Israel, de la comunidad árabe, de reconocer a Israel como país. Las normalizaciones se dio con Bahrein, se dio con el Emirato Árabe, se dio también con Sudán del Norte, se dio con los marroquíes, que son árabes, que están reconociendo la apertura a las relaciones con Israel. Eso es sumamente importante, reconocer esto, a pesar de que Israel tiene enemigos antagónicos en el Medio Oriente, como Irán, como el Líbano y como Siria, que son de la ala chiita de la religión islam, y también el mismo grupo Hamas, que de la ala chiita del movimiento islam. Ahí es que viene la situación, a pesar de que el suní es la ala más popular dentro de la comunidad musulmana, que de los 1.200 millones que existen, el 90% son suní y el 10% es chií, pero ese chií es dominado por Irán, que es el enemigo antagónico de Israel en el Medio Oriente. Hay que decir esto, pero finalmente terminar con estos acuerdos que se reconoce y que yo pienso que hubo un intento de resolver el problema. Fue en el año 1993 el acuerdo de Oslo entre Isaac Rabin y el presidente de la OLP, que era el señor Yasser Arafat, que intentaron resolver el problema. ¿Por qué? Porque Isaac Rabin hizo el acuerdo de retirar a la comunidad judía dentro de Israel, dentro de Cisjordania y la Franja de Gaza, y reconocer a Palestina como un país. Y también así lo iba a hacer la comunidad árabe palestina dirigida por Yasser Arafat. Pero 2 años después sabemos lo que pasó. Pasó el asesinato de Isaac Rabin por un extremista judío y finalmente la situación se agudizó. Pero fueron premios Nobel 1994, ellos dos, por esa situación, por tratar de lograr la paz duradera que se espera más adelante de la situación palestina e israelí. También estuvo uno de los políticos más brillantes, que es Simon Peirce, que compartió el premio Nobel en esta situación. Estuvo presente también Bill Clinton. Correcto. Presidente de los Estados Unidos, en el mismo, ahí mismo donde firmó Yasser Arafat y Isaac Rabin, presente. Así es. Ese acuerdo de Oslo fue televisado en ese momento internacionalmente. Un año después del acuerdo de Oslo, ese mismo año gana Nelson Mandela, premio Nobel de la Paz, y un año siguiente entonces gana
Isaac Rabin, conjuntamente con Yasser Arafat. Así es. Sí, hay algo, Juan de Dios, que le quiero aportar a tu brillante exposición aquí. Sí. Cuando hablabas del año 132, ese fue el último momento de plena independencia del pueblo judío. Sí. Fue un breve periodo de la reversión de Bar-Jokjá durante el año 132 y 135, que Sí. las fuerzas judías en ese momento resistieron al imperio romano hasta que finalmente la revuelta fue aplastada por el emperador que ya tú mencionaste, Adriano. Así es. El fracaso de esa revuelta ocasionó la expulsión definitiva en ese tiempo de los judíos del país, y en ese momento la reconstrucción de Jerusalén como colonia romana con el nombre de Aleila Capitalonia, así era que se llamaba. Y una vez destruido, el Estado judío exilia la mayor parte de su población, y los romanos en ese momento, intencionadamente, con la denominación del país, pasa a denominarse Siria-Palestina o simplemente Palestina. Así es. Un nombre derivado de los antiguos adversarios de los judíos, que eran los filisteos. ¿Recuerda? Correcto. Curiosamente, la Millá y la Tamul, que eran dos en ese tiempo, para recordar, eran dos de los textos más importantes del judaísmo que fueron escritos en el exilio a partir de esa época. Correcto. Entonces, dentro de la brillante exposición también, que estamos haciendo esto es un conversatorio que estamos haciendo con Juan de Dios. Correcto, hermano. Y es un placer, tú sabes que siempre estar contigo, un placer. Y decir algo sumamente importante, hermano, que el grupo Hamas, que recibe apoyo también de Irán y de Qatar, que a pesar de que ellos tienen lo que se llama el Al-Qassam, que es el grupo militar, pero también ellos tienen un grupo de ayuda social y de construcciones y de ayudas de hospitales en la franja de Gaza, y ese dinero lo reciben tanto de Irán, de Siria y también de Qatar, y apoyo militar de Hezbollah, que es su amigo. También hay que decir que hubo un encontronazo en el 2014 entre Hamas y el grupo ISIS, que ISIS es del suní y Hamas es del chií, que a pesar de que son de la misma religión, pero son de los grupos de los bandos contrarios. ¿Tú me entiendes? No, sí, pero ahí en ese momento que tú mencionas, muy importante también, el ISIS tenía una pequeña ventaja en ese momento, porque Abu Bakr al-Baghdadi, el líder supremo del Estado Islámico, que fue eliminado, incluso en la administración del presidente Trump, Abu Bakr al-Baghdadi, después de Osama Bin Laden, es uno de los que tiene más influencia terrorista, que tú puedes ver un ejemplo a Mohamed Wassi, que fue que decapitó los periodistas gringos en ese momento. ¿Recuerda la campaña que ellos tenían? La campaña de los lobos solitarios por las redes sociales, la campaña del ciberterrorismo, y fue un Estado Islámico 2.0 a diferente de Hamas, que es un grupo también organizado, bien financiado, pero el Estado Islámico le llevaba algunos asuntos en cuanto a la tecnología y en cuanto a la lealtad de sus miembros. Correcto, hermano. Hermano, decir aquí también cómo nace Hamas. Hamas nace en 1987, después que se da la primera intifada entre un grupo militares judíos entre un grupo civiles que había estado en Palestina, y ahí empezó una intifada, un levantamiento en contra de los judíos. Y de ahí entonces eso se agravó porque se asesinaron como 5 trabajadores que venían de trabajar y los militares judíos, y ahí la situación no se calmó hasta el 1993. Quiere decir que en aquel momento Estados Unidos estaba en una guerra también en el Medio Oriente con el mismo Irak, que la guerra de tormenta del desierto, que el presidente Bill Clinton dirigió, que en este momento había mucho conflicto bélico en el Medio Oriente. Sin embargo, en el 1999, cuando gana el mismo Benjamin Netanyahu, Ehud Barak las elecciones a Netanyahu, y ahí viene la segunda intifada. Y la segunda intifada es el levantamiento que se da en medio de Cisjordania, Jerusalén y también
ahí en la Franja de Gaza. Y finalmente eso le costó el primer ministro a Ehud Barak, porque salió a destiempo en el 2001. ¿Por qué? Porque se iba a lograr otro acuerdo Camp David en el 2000, que se iba a llamar el Camp David II, que el presidente Bill Clinton se reunió con Ehud Barak y el ministro de Relaciones y el presidente de la OLP, que se había conocido como la ANP, que es la Autoridad Nacional de Palestina, que era Yasser Arafat. Cuando se reunieron, no hay un acuerdo tan importante como este que no se logró hacer. ¿Por qué? Porque ese acuerdo trataba de los asentamientos judíos, los colonos que se encontraban en Cisjordania y en Jerusalén y en la Franja de Gaza, se iban a ir de ahí. Pero no solamente eso, se iban a donar todos los territorios que habían ocupado antes, desde la guerra de los 6 días, y se iban ahí a Israel. Ahí se iba a lograr un acuerdo y se iba a pertenecer a Palestina, pero también se iban a quedar con un 8% de Cisjordania y se iba a hacer una capital compartida en Jerusalén entre Palestina y Israel. Sin embargo, ese acuerdo no se logró a conquistar porque los simpatizantes de los judíos y también de los palestinos no lograron el acuerdo con los presidentes y finalmente no se logró. Pero es sumamente importante que ese acuerdo era el más importante y el posible estado de Palestina estaba circunscrito en ese acuerdo internacional y una indemnización de alrededor de 100.000 millones de dólares por los refugiados palestinos que se encuentran en Libia, en Siria y en Jordania. Y un 40% iba así para Cisjordania y entre Gaza, y un 40% iba para Jordania y un 20% entre el Líbano y Siria. Pero no se logró ese acuerdo y finalmente empezó la segunda intifada, que jamás logró aplastar al Fatah y lograr el control total de la Franja de Gaza. Y ahí vino uno de los primeros ministros con más poder de Israel, que fue Ariel Sharon. Y Ariel Sharon, que fue ministro de Defensa también, que conocía el problema y que es uno de los hombres más agudos del problema israelí-palestino, que había sido el carnicero del conflicto del Líbano en 1982. ¿Y qué hizo Ariel Sharon? Ariel Sharon agravó la situación y finalmente en el 2005 se retiró de manera definitiva Israel de la Franja de Gaza, poniendo muros de contención, verja perimetral, logrando un acuerdo con Hamas, y ahí finalmente terminaron aislándose en el 2005. Y Hamas quedó con el poder, y en las elecciones del 2006, Hamas viene y gana al Fatah y controla la Franja de Gaza en el 2007, en el Parlamento. Y un dato muy importante que tú resaltas de Ariel Sharon, y comparto totalmente contigo, hay dos personas que dominaban bien el tema de Medio Oriente en cuanto a defensa, que era Ariel Sharon, conocedor a grosso modo, y Condoleezza Rice, secretaria de Estado de los Estados Unidos, que siendo estadounidense, secretaria de Estado, conocía realmente la situación. Por eso fue que ella se destacó mucho. Y hay algo también de lo que tú decías. Tú sabes que en los inicios del grupo Hamas fue fundada por el jeque Ahmed Yassin. Eso fue en el año, me parece que fue en el año 87. Durante un discurso que él tuvo en la primera infatada, emitiendo el primer comunicado en diciembre, si no me equivoco, que es la fecha de 1987. Sí. 23 de diciembre. 23 de diciembre de 1987, que algunos de su grupo precursores fueron los colegiados de la tierra de Islam, el movimiento islámico de lucha. Sí. Y ahí era que comandaba el jeque Ahmed Yassin y varios seguidores, como en ese momento estaba también Mahmoud al-Assad y estaba Abe Asir Rastini, quienes fueron que reestructuraron y difundieron el movimiento de manera oficial. Ese movimiento que ustedes ven hoy, por eso convoqué a Juan de Dios, porque maneja bien el tema y queremos explicar al público para que vean cuál
es el inicio también del grupo Hamas, que es el grupo Hamas, dónde está radicado, quién lo encabezó y hasta el momento cómo se ha manejado. Sí, Ariel, es sumamente importante entrar ya en los conflictos que se dieron hace 2 semanas, el día 10 de mayo, que el grupo Hamas decidió bombardear cohetes a Israel. Decir por la causa del problema, hay que decirlo muy claro, que fue en la comunidad de Jerusalén, ahí en Chehará, que la decisión de la Corte Suprema de Israel de expulsar a los palestinos que se encuentran en esta zona, deciden dar el ultimátum a Israel y el problema, el conflicto interno que hubo ahí en Jerusalén, en la explanada de la mezquita, que es la mezquita más importante de los palestinos en esta zona, deciden ellos dar un ultimátum, porque había un problema entre los policías y los manifestantes, que hay que decir sumamente importante que el día 12, algo sumamente importante, que el día 12 de este mes se iba a terminar lo que se llama el Ramadán, que es el mes más importante de los judíos, de los palestinos, perdón, de los palestinos, que empezó desde el 12 de abril hasta el 12 de mayo, que es el ayuno que hacen para la purificación del alma y el perdón de su pecado a su Dios Alá. Y esto trajo consigo el problema entre la policía de esa zona de Israel y los manifestantes de esa zona. Y finalmente, Hamas decide bombardear a Israel. Israel respondió con fuerza porque tiene mayor poder militar y capacidad militar. Sí. Y esto trajo problemas durante 10 días de combates, de lucha, de cohetes, por un lado, bombardeo de Israel, y hay que decir muy claro lo que pasó, que murieron alrededor de 232 palestinos y alrededor de 12 judíos y 120,000 familias desplazados y una crisis humanitaria, y finalmente eso generó más de 200 millones de dólares de gastos entre militares en la zona y los escombros, las destrucciones de edificios que generó el problema. Pero también Israel tuvo que ir a la alternativa de utilizar su escudo de hierro, que es una de las tecnologías militares de defensa más importante y sobre todo más agudo en el mundo de hoy. Es sumamente destacar que el alto al fuego que el presidente Biden había hablado en 6 ocasiones con el primer ministro israelí, buscando la paz entre las dos partes, y las intermediaciones y la buscada de paz que hizo Abdel Fattah al-Sisi, el presidente de Egipto. Es sumamente importante destacar la mediación, la colaboración de buscar la paz que hizo Abdel Fattah al-Sisi, y Qatar también mediar sobre la situación del Medio Oriente, para así hacer un cese al fuego, que es sumamente importante que en este momento empiece una negociación entre Palestina, Hamas y el grupo Fatah y el primer ministro israelí con los judíos y palestinos, para buscar una paz duradera en la zona del Medio Oriente. Que destacar ese punto, que es sumamente importante. Hay un punto importante también que tú tocaste para refrescar y edificar al público, que fue el conflicto bélico que hubo en 1973, esa guerra árabe-israelí en el 73, que fue la de Kippur. Eso fue un tema muy importante que tú lograste, que tú tocaste, porque eso fue un conflicto bélico en ese momento, Juan de Dios, o sea, librado por una coalición de países árabes. En ese momento estaban liderados por Egipto y Siria contra Israel, que eso duró, comprende desde el 6 de octubre, desde el 6 al 25 de octubre del 73, con la excepción de ataques aislados en ese momento en el territorio de Israel, que fueron, me parece que fue el 6 y el 9 de octubre. Sí, sí, que tuvieron acciones militares durante la guerra. Esas acciones militares tuvieron lugar en el territorio árabe, sobre todo en el Sinaí y en los famosos Altos de Golán, que tú también mencionaste. Correcto.
donde Egipto y Siria querían recuperar el Sinaí y los saltos de Golán, de Golán, respectivamente. Y el presidente egipcio en ese momento se llamaba, era Anwar Sadat. Anwar Sadat. Sí, que deseaba también reabrir el canal de Suez. Sí. Y esa guerra comenzó cuando la coalición árabe lanzó un ataque sorpresa, o sea, un ataque sorpresa conjunto, se diría correctamente, sobre las posiciones israelíes en los territorios ocupados por Israel en Yom Kippur. Correcto. El día más sagrado del judaísmo. Y también se produjo en ese año el mes sagrado musulmán del Ramadán. Mira qué coincidencia, Juan de Dios. Así es, mira qué coincidencia entre las dos partes, así es. Y hay que destacar algo sumamente importante que tú acabas de decir, es que la mayoría de los conflictos se dan en fechas simbólicas. En fechas simbólicas, o es de judío o es palestino. Y esto animando el ánimo, porque animando la situación es que cada quien celebra su día, y frente a esa situación se dan los conflictos, las tensiones y las hostilidades bélicas. Por eso que se dan esas situaciones. Pero decir claro que había enfrentamientos con Hamas, que lo más fuerte fue la del 2008, cuando se da el enfrentamiento, cuando el primer ministro Ehud Olmert estaba en el poder, con Ehud Barak como ministro de defensa, se dirigió la operación llamado la operación Plomo Fundido, que en este momento Israel utilizó todos sus armamentos en contra de Hamas, donde mataron alrededor de 2.200, 1.300 palestinos y murieron alrededor de 13 judíos. Y ahí se logró un cese al fuego por las intermediaciones de Estados Unidos y otra comunidad internacional, como el mismo Egipto en aquel momento, que estaba Hosni Mubarak. Pero en el 2012 se da la misma situación, otro enfrentamiento, que la del 2008 duró 22 días, la del 2012 duró 8 días, y durante esos 8 días murieron más de 120 judíos, palestinos, y murieron alrededor de 6 judíos, y esos 8 días fueron de fuego puro que dirigió el primer ministro Benjamín Netanyahu. Y el 2014 fue el último enfrentamiento entre Hamas y Israel, que ya Israel ya tenía la cúpula de hierro que utilizó en contra de Hamas en aquel momento, que murieron alrededor de 56 judíos y 2.200 palestinos. Ahí se utilizaron todas las fuerzas en contra de Hamas y finalmente se logró un cese al fuego. Lo que nosotros queremos es que se logre un acuerdo duradero, una paz duradera entre las dos partes, o de lo contrario van a seguir los conflictos, tanto de índoles culturales, tradicionales y religiosos. Y muchas gracias de mi parte, Ariel, muchas gracias. No, y también yo quiero decir algo, Juan de Dios, porque quiero dar soporte a todo lo que tú has dicho, porque tú eres una persona muy versada. Y fue cuando nos trasladamos a los años 90 en el famoso Acuerdo del Oslo. El trasfondo del Acuerdo del Oslo son las negociaciones de ese acuerdo, que fue el resultado de la Conferencia de Madrid en 1991, que se llevaron a cabo en Oslo, de Noruega. Lo que firmaron ese acuerdo fue Mahmoud Abbas, de la OLP, el ministro de Relaciones Exteriores, como lo mencionaste ahorita, de ese momento, Simón Pérez, de Israel, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que era en ese momento Warren Christopher, el secretario de Estado de ese momento, y el canciller Andrei Kober, el que se llama, por Rusia. Que eso fue el 13 de septiembre de 1993, en la presencia de Yasser Arafat, el primer ministro Isaac Rabin y el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, en una ceremonia oficial. Correcto. Y publicada en Washington en ese momento. Los acuerdos ponían 5 años para negociar un acuerdo permanente dentro de ese periodo. El gobierno israelí se mantendría como único responsable en los asuntos exteriores, la defensa nacional y la frontera. En ese sentido, Israel
seguirá siendo responsable de la seguridad de la frontera, o sea, en ese acuerdo del Oslo, internacionales y los puntos de cruce con Egipto y Jordania. Israel también conllevaría la responsabilidad de la seguridad de los israelíes en Cisjordania y en la Franja de Gaza, y también en varios asentamientos, Juan de Dios, que habían israelíes en esa zona. Sí. Sí, porque realmente, Ariel, lo que tú acabas de decir es sumamente importante. Uno de la parte de los acuerdos que se quieren lograr y que es la parte más difícil son los colonos, los asentamientos judíos en terreno palestino, en tierra palestino, que ya tienen su familia ahí, que los palestinos tuvieron que salir, ir a otra parte como refugiados, y que hoy esos territorios son dominados por Israel. Por eso que el acuerdo es tan difícil de lograr, porque ya hoy mismo son asentamientos judíos. Por eso que le dicen asentamientos, porque no son tierra de los judíos, son tierra de los palestinos. Sí. Correcto, en comunidades palestinas, como en Cisjordania, tú me entiendes, el mismo Jerusalén. Y el gran problema en Jerusalén, destacar sumamente importante lo que yo voy a decir aquí, y que tú lo habías mencionado, es cuando Donald Trump declara a Jerusalén como capital de Israel. Y ahí viene una tercera intifada entre Hamás e Israel, que respondieron en contra de la decisión de Estados Unidos de llevar a su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y que eso se votó en la ONU y que fueron rechazados, que solamente apoyaron a Estados Unidos alrededor de 6 países y 32 se abstenieron y 156 votaron en contra. Y la mayoría son comunidad árabe, porque ellos creían y creen que decir esto y declarar esto sería un problema en el Medio Oriente, es una guerra, echar leña al fuego, porque es una comunidad que, de acuerdo a la resolución de la ONU, debía ser administrada por la comunidad internacional. Claro. Y no fue así. No, y porque los dos... Tú resaltas un punto muy importante, que aquí, atención, analistas internacionales, con lo que resaltó Juan de Dios, que es muy interesante también. Tú tocaste un punto, Donald Trump echa leña al fuego, porque mira un ejemplo, cuando Bill Clinton le tocó ese tema, la mayoría de la Cámara de Representantes estaban de acuerdo, pero Bill Clinton se manejó. Bill Clinton no votó a favor, pero no lo vetó, o sea, lo dejó pasar. Pero vino Trump a la clara y hizo eso. Y yo quiero decirte algo, ahora que se toca el tema de Medio Oriente, algo muy importante también, Juan de Dios. Sabes que en Medio Oriente ahora mismo hay dos ejes de 3 países, que un ejemplo está Israel con Netanyahu, está Arabia Saudita con Mohammed bin Salman, atención, que es aliado, es un árabe aliado. Así es. Está, podemos decir, el apoyo estadounidense full a Mohammed bin Salman y a Netanyahu. Del otro lado está un Irán que está dolido, con un Hassan Rouhani que lo comanda. Recuerda que después del asesinato de Qasem Soleimani, Irán está herido. Irán está al borde, vamos a hablar claro para que el público entienda, de que yo te doy un empujoncito y tú me das una trompa. Así está Irán. Así es. Así está Irán, el mundo que es el primer socio comercial en los acuerdos bilaterales de Rusia, que es la otra parte. Con China también. Y de China. Mira esos dos frentes que te estoy hablando, ambos poderosos, porque si vamos a Arabia Saudita, tienen el poder económico por el petróleo. No, y también, hermano, destacar algo sumamente importante, que después de lograr un acuerdo con Irán en el gobierno de Obama, del enriquecimiento de uranio para hacer la bomba nuclear y tener arma nuclear, Donald Trump se retira del acuerdo. Y eso agravó la situación en el 2018. Claro. Y la muerte de Qasem Soleimani terminó con la situación, y que Irán no tomó ninguna decisión de Estados Unidos para lograr una paz, sino solamente de un conflicto que solamente Dios sabrá cuándo terminará, porque ese conflicto va por mucho, porque Irán ve a Estados Unidos como su enemigo antagónico en el Medio Oriente, como su único enemigo, y con Israel en la cabeza, y el MBM, que es el señor Mohammed bin Salman, que es dirigido por Arabia Saudita. Sí, por eso toco este tema,
En cuanto a la escalada de esto, que deseamos desde aquí que se resuelva con el grupo Hamas, que busquen una solución, porque en realidad se están tocando fibras, porque a la hora que Irán entra al juego, yo te digo porque tengo información de allá mismo, de Irán, el pueblo de Irán, luego de la muerte, porque tuve Qasem Soleimani. Qasem Soleimani tenía un poder tan grande en Irán que era un héroe nacional. No fue un simple general que mataron. El poder que tenía Qasem Soleimani era igualado al de Hassan Rouhani. Un símbolo del militarismo allá en Irán. Y no solamente eso, la guardia imperial de Irán, esa guardia, el Quds, eso es lo más fuerte que hay, a pesar de que hay un ejército, pero la guardia está entrenado para la guerra y no solamente eso, dominan comunidades y tienen también autonomía presupuestaria en diferentes instituciones de Irán, tienen mucho poder. Mucho poder. Y el grupo que está en el poder hoy en Irán, de Qasem Rouhani, es el grupo más radical, porque Ahmadinejad era de los grupos moderados. Pero ese grupo que está hoy en Irán, el poder, lo de Qasem Rouhani, esos son los grupos más radicales y que nunca van a lograr un acuerdo con Estados Unidos. Ese grupo puso a temblar en su momento cumbre de su dictadura, Saddam Hussein. Estamos hablando palabras, ese grupo, que incluso Saddam Hussein tuvo que hacer una alianza en ese momento con el enemigo, porque hay un dicho que dice que el enemigo de mi enemigo es tu amigo. Y tuvo que en ese momento aliarse en un momento a los Estados Unidos para poder enfrentar a Irán. Irán es fuerte. Correcto, bueno, Irak perdió la guerra contra Irán, recuerda el 1981-83, y finalmente lograron un acuerdo en el 88, que toda esa zona de la frontera entre Irán e Irak, Irán le quitó más de 600,000 kilómetros cuadrados a Irak, que le ganó la guerra, ganó la guerra. Ese grupo que ganó la guerra es hoy el grupo que está en el poder. Así es, así es. Entonces ahora en esta modernidad ellos manejan y tienen grandes fuentes de uranio y no se han desarmado. Pero cuando tú vas a la tecnología, Irán también tiene misiles. Te voy a dar esta primicia, misiles de alto alcance. Así es. Como un ejemplo, yo te puedo mencionar un misil, el Watson de Corea del Norte, el misil Watson, que recorre 3.400 kilómetros, que si lo tiran, llega a la Casa Blanca. Irán tiene misiles así. Así es. ¿No? Y a veces, Ariel, no solamente eso, la gente ve a estos países árabes como Irán, el hombre anda con árabe persa, porque Irán es persa. Con una bata y una cosa y un batón, pero ahí hay científicos, matemáticos, químicos, físicos que tienen doctorado y PhD, como usted lo ve con su batón y con su barba así, que te pueden enriquecer uranio, así como Estados Unidos lo hacen, que ellos determinan cómo hacer cualquier arma que hay que hacer, ellos lo hacen con su fórmula y porque ellos tienen la tecnología. Recuerda que Irán es uno de los mayores productores de alfombra durante los años del Imperio Persa. Sí, en los tiempos del Imperio Persa, tienes razón. Entonces, Juan de Dios, ahora yendo a otro tema ya, porque estamos llegando casi a la parte final del programa, pero te voy a estar invitando en estos temas para tocarlo así profundo, sacar la arista de los temas. Esto va a estar pronto en nuestro canal de YouTube, para que lo sigan, señores. Yo quiero que tú me hables también ahora, partiendo ya de Medio Oriente, nos vamos para América, venimos a América, del tema de Colombia, América del Sur, Colombia. ¿Qué pasa ahí realmente? ¿Cuál es el trasfondo que ha provocado esas revueltas? Que incluso vimos ya la renuncia hasta de un canciller y de varias personalidades. ¿Qué pasa ahí? Realmente, ¿cuál es el trasfondo? Sí, el detonante, Ariel, de la situación política de Colombia fue la famosa reforma tributaria que quería hacer el presidente Iván Duque en medio de una crisis y que iba a afectar a los sectores más vulnerables y los sectores de clase media
y menos a las empresas, que a tal punto esa reforma tributaria iba a recaudar el 73% de las personas naturales, lo que significa que solamente la clase baja y la clase media iba a aportar el 73% de los 23 billones de pesos colombianos que quería recaudar el gobierno de Iván Duque. Siendo Colombia ante la pandemia uno de los países más estables durante la economía, el crecimiento económico de América Latina, hoy está envuelto en una crisis social profunda, una crisis económica y una crisis sanitaria. Mueren cada día alrededor de 500 personas del COVID y hoy van más de 74,000 muertos solamente por COVID, pero también han afectado el COVID a más de 2.800.000 colombianos. Y no solamente eso, el impuesto al IVA, que es el impuesto al valor agregado, que es lo que significa que es al gas, al agua, a los productos de primera necesidad, solamente a los sectores de clase baja. Y eso, un pueblo que se siente afectado por la crisis salió a manifestar el descontento con el gobierno, más la crisis política y la crisis sanitaria, terminó renunciando tanto la canciller y también el ministro de Economía. Pero Colombia, a pesar de que ha vivido décadas de revuelta en el pasado, es uno de los países más estables en América Latina. Frente a esa situación, hay que destacar algo sumamente importante, que el año que viene va a haber procesos electorales presidenciales, procesos generales, lo cual está avivando la tensión política entre los dos grupos antagónicos, tanto el conservadurismo y la izquierda que los dirige Gustavo Petro, a pesar de que la lucha, la manifestación, toda esa revuelta, todo estos disturbios han sido heterogéneos. Entonces, de sectores de la clase media, sectores de izquierda, sectores conservadores, todo el mundo está se encuentra descontentos con el gobierno de Iván Duque por el mal manejo del COVID. Sin embargo, en Colombia, solamente al menos del 9.800.000 personas han recibido la vacuna, menos del 10% de 52 millones de habitantes. Más de 500.000 personas han perdido sus negocios, un 17% de desempleo. Todo esto está afectando la situación de Colombia. Pero no solamente eso, son 2.3 millones de colombianos solamente pueden comer de comida. La pobreza ha llegado desde un 15%, ha aumentado un 20%. Son alrededor de 10 millones de colombianos han pasado de clase media de pobre, de semipobre a pobre, extrema, a pobreza, lo cual ha afectado la situación del gobierno, y el gobierno está en el epicentro después de anteayer de retirar la reforma sanitaria que tenía que hacer el gobierno. La situación ha agravado, ha visto manifestaciones en las principales ciudades como en Cali, en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla, que es donde se encuentra el epicentro de las manifestaciones y la revuelta en contra del gobierno de Iván Duque. Destacar que la más grande revuelta que se ha dado antes de esta fue la del 1948, cuando el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que generó el Bogotazo, y más adelante trajo al traste lo que se llama la guerrilla. Pero en el 1977 también se dio esto en el gobierno de Julio César Turbay, que cuando se dio lo que se llama la revuelta cívica, que era un sector de obreros y los indígenas que lo apoyaron en contra del gobierno de Turbay, y también la del 1991, que fue la revuelta cuando se iba a modificar la Constitución, que era en el gobierno del presidente César Gaviria, que vino después del asesinato de Luis Carlos Galán en 1989, que iba a ganar las elecciones de Colombia de 1990. Y finalmente lo ganó su jefe de campaña, César Gaviria, que la situación está muy grave. Asesinado por los narcos en ese momento, porque sí, cuando correcto. En 1991 estaba en actividad y estaba en crecimiento, ya estaba crecido el famoso cartel de Medellín, y estaban también los grupos de Cali, que eran los hermanos Orejuela. Correcto, así es. Y el presidente Iván Duque se encuentra de una popularidad muy baja, de acuerdo a los índices de percepciones de los presidentes latinoamericanos, aparece por debajo de un 40%. Eso es mucho que decir sobre una posible reelección, siendo el uribismo el bloque político más fuerte que existe en Colombia, pero hoy en día la sociedad
está demandando mayores compromisos sociales, mayores justicias sociales, mayores reformas que benefician a la misma población, y la crisis social que abunda en los sectores tanto obreros indígenas en Colombia han salido a manifestar, a demostrar su descontento en contra del gobierno. Hay una cosa muy importante, Juan de Dios, que un punto muy importante, como tú mencionabas, que fueron detonantes en esto, que fue el impuesto a la clase media, o sea, dentro del marco de una reforma una reforma tributaria, que es la llamada Ley Solidaria Sostenible, que fue presentada al Congreso, que tenía como objetivo los principales 4 puntos, que era ampliar la base de recaudación tributaria, evitar que la deuda colombiana genere pérdida de más de puntos, o sea, en las clasificaciones de riesgo internacionales, institucionalizar la renta básica y crear el fondo para la conservación ambiental. La idea del acuerdo era que el gobierno recaudara, me parece, unos 23 billones de pesos colombianos adicionales a unos 6.300 millones de dólares. Pero ese asunto fue señalado por críticos desde temprano. Y otro tema importante dentro de ese mismo contexto que tú acabas de poner, como tú dijiste, el descontento social que se centró en la pandemia. Esa pandemia fue un detonante muy grande, y el retraso de la vacuna, porque en la jornada de protesta se realizó un alarmante contagio, podemos decir, de COVID en ese país. De hecho, en el 28 de abril, yo tengo el dato, que se reportaron 19.745, con la más alta desde que se declaró la emergencia sanitaria. Y esos fueron detonantes muy importantes para que Colombia también esté en eso. Pero ya en esta parte final, porque tú sabes que tenemos un amigo en común que es el tiempo. Pero yo quiero ya en esta parte final que tú me digas, Juan de Dios, me hable sobre Chile. Sí. Si me puede escuchar, que la cámara me tiene un problema, pero sí, la situación de Chile, Ariel. Tú sabes que después del último gobierno de Bachelet, hay que destacar la reforma que hizo Bachelet, agravó en gran medida la situación de Piñera cuando llega en el 2018 al poder. ¿Por qué digo esto? Bachelet hizo una reforma estructural y gran parte de esa reforma lo cargó a las principales empresas inversionistas de Chile. Y finalmente gran parte de esta empresa se fueron de Chile, generando desempleos y descontento en la sociedad. Pero el detonante de la situación de Piñera fue por el impuesto y el alza al pasaje del metro de Santiago de Chile. Y eso es lo que generó la detonación de la manifestación social. Y finalmente se logró un acuerdo con los sectores de la huelga, de esa manifestación, de esos disturbios, de ir a cambiar la constitución de Pinochet, que en gran medida esa constitución ha tenido muchas reformas, porque en el gobierno de Ricardo Lagos, 2002-2006, que el mismo Ricardo Lagos hizo reforma tanto al sector de educación, al sector de salud, no se tocó la reforma de pensiones. En gran parte eso afectó a la clase media de Chile y también a la población envejeciente. Y eso generó de que la misma sociedad lo cogió tanto bueno ese acuerdo para ir a un plebiscito de cambiar la constitución que se hizo en el año 1980. Que esa constitución se ha modificado solamente en 3 ocasiones, en 1877, en 1964, en el gobierno de Eduardo Frei Montalbán, y en el 1980, que no estipulaba la figura del vicepresidente, ni tampoco una modificación constitucional para una renuncia del presidente. Y esto dejó algunas instituciones vigentes, y eso generó de que fueron al plebiscito, y el plebiscito terminó votando el 50.9 a favor del apruebo, votó el 80%,
y el 20 rechaza. Y eso fue una lucha y fue una victoria por los sectores sociales, tanto del Frente Amplio y el Partido Comunista, que es un partido fuerte en Chile. Los izquierdistas tienen grandes bases populares en la sociedad chilena, siendo Chile uno de los países más estables y con el mayor crecimiento económico en América Latina durante 40 años, teniendo una tasa de pobreza en 1960 del 40% y hoy reducido al 20%. Sin embargo, goza de uno de los sistemas de pensiones más desigual de América Latina. Y eso también creo que esto hay que traerlo al capítulo en la nueva reforma constitucional. Creo que los sectores sociales tendrán mayor participación porque tanto los conservadores, tanto los liberales y los independientes, los izquierdistas y los socialdemócratas gozan de las 2/3 partes. Creo que van a hacer una constitución o deberían hacer una constitución que el pueblo lo aprueba más adelante. Pero los independientes le fueron muy bien en las elecciones del domingo pasado, que fue las elecciones para escoger los 155 miembros que van a redactar la constitución. Y el sector de Piñera le fue malísimo por ser un timorato, por no definir la política de su gobierno desde antemano y la crisis que se le agravó en su gobierno, y finalmente recibió rechazo de la población y del voto chileno. Pero esperemos que sean cautelosos con la nueva constitución, que esa constitución genere riqueza a favor de los chilenos y que mejore los sectores, tanto salud, educación, reforma de pensión, reforma al sistema de medio ambiente, que es uno de los países que goza con mayores sistemas de medio ambiente, pero creo que ellos necesitan más el sector de la reforma de salud y también de la reforma de pensiones. Para esto, para culminar, decir que Chile, por primera vez en la historia de la humanidad, se va a redactar una constitución con paridad de género, 50% hombre y 50% mujer. Y habían 17 escaños que se iban a distribuir en las regiones andinas, en las regiones de indígenas, que es donde están los mapuches, los agarón, los grupos indígenas, los aymara, que ahí se van a distribuir entre hombres y mujeres para representar en el Parlamento a esos sectores. Gracias, hermano. Muchas gracias, Juan de Dios, de verdad, por compartir con nosotros, intercambiar impresiones en este conversatorio. Te vamos a estar convocando cada vez que haya un conflicto, cada vez que haya una reforma, cada vez que haya una situación a nivel internacional de cualquier país. Sé que nosotros contamos contigo para hacer estos análisis certeros, que es el tiempo quien posiciona estos análisis que hoy grabamos. Tú recuerdas que hace 2 años yo hablé del conflicto de Israel, que es lo que está pasando hoy realmente. Y no es que uno tiene una bola de cristal, sino es que uno estudia estos temas para transmitirlo y que la persona se edifique. Esa es la idea. Pero de verdad yo te agradezco. No, te agradezco a ti, y tú sabes que es un placer siempre compartir contigo, hermano, y verte a ti, es un joven que siempre ha estado en los principales intereses del pueblo dominicano, y destacar que decía un gran politólogo francés del año 1836 llamado Alain Badiou, que los jóvenes tienen que formarse para aportar a la sociedad, o de lo contrario la juventud sería un fracaso. Creo que es un placer, hermano, compartir contigo, y sigue para adelante, que usted es de lo bueno. Gracias, hermano. Gracias. Bendiciones, Juan de Dios. Sabes que este programa es tuyo, del pueblo dominicano, y vamos a estar en comunicación siempre. De verdad que es brillante tu participación. Gracias. Un placer. Sí, señores, como yo le digo siempre, hasta la